Buenas noches. Pues vamos a entrar al estudio de la palabra y continuamos en esta serie que se titula Cuando Dios pone orden. Y nuestro mensaje de hoy se titula Corrigiendo un falso concepto de Dios. Y es que cuando usted entró al cristianismo, el Señor tuvo que corregir varias cosas de lo que usted creía de Él. Sí, ¿no? Lamentablemente, en el mundo se tiene una falsa concepción de quién es Dios. Y bueno, a través del Evangelio, Él nos abre la puerta para empezar a conocerlo verdaderamente. Y el instrumento que Él eligió para que nosotros conozcamos quién es Él es la Escritura. No hay otra fuente de revelación de Dios, de la divinidad, más que la Escritura. Todo lo que esté fuera de ahí son palabras de hombres a las que no debemos de prestarles atención. Toda la revelación de Dios que necesitamos y que se nos ha dado está en la Escritura. Y cuando entramos en el Evangelio y comenzamos a acudir a una iglesia donde se predica la Escritura, pues nuestra mente empieza a ver que lo que antes creía pues no está de acuerdo con lo que Dios dice sobre su persona. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, cambiar, aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y lamentablemente hay iglesias y hay momentos también en la historia del pueblo de Dios en los que por una falsa exposición de la palabra y por malos líderes espirituales, el pueblo desarrolló conceptos y los miembros de la iglesia desarrollaron conceptos equivocados de Dios. Sigue habiendo conceptos muy equivocados de Dios y de lo que señala la Escritura. Esta semana, de hecho, tuvimos un detalle por ahí en redes sociales porque, no sé si usted se dio cuenta que apareció un boletín de una iglesia que también se llama Casa de Oración Morelia, haciendo una rifa de una casa y que uno pues entregue sus primicias y ofrenda y le entra a ver si se saca esta. Esa es una falsa enseñanza, no es el tema que vamos a abordar hoy, pero nos vimos en la necesidad de decir nosotros no formamos parte ni tenemos ningún vínculo con esta propaganda, ¿no?, que se está diseminando a través de redes sociales en nuestra ciudad. ¿Por qué se desarrollan esos conceptos? Por no conocer la Escritura y por las deficiencias que llegan a haber en los líderes espirituales. Y no que uno sea perfecto, porque obviamente no somos perfectos, pero sí tenemos un compromiso con el Señor. Y mire, lamentablemente es muy común que se busque mezclar conceptos del mundo con las cosas de Dios, y es ahí donde terminamos viendo cosas como esto que le acabo de comentar. Pero esto está presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios, no es la primera vez, no va a ser la última, y tenemos ejemplos claros dentro de la Escritura sobre esto. ¿Se acuerda que hemos estado hablando que el periodo del profeta Samuel es la parte final del tiempo de los jueces, la era de los jueces? Y hemos platicado que la era de los jueces, el tiempo de los jueces, introdujo a Israel en una profunda decadencia espiritual que se manifestó de diversas maneras. Una de las maneras en las que se manifestó fue en la práctica de la idolatría, en una actitud de rebelión para con Dios, en no guardar sus mandamientos
imitar a las naciones paganas, a las naciones que estaban a su alrededor. Y es muy triste cuando eso se presenta en el pueblo de Dios, porque Dios nos llamó a ser iguales que las naciones, bueno, llamó a Israel a ser igual que las naciones que estaban a su alrededor, o a ser diferentes. Diferentes. Y en el caso de la iglesia, a cada creyente lo llamó a ser igual que el resto de las personas que están en el mundo, o a ser diferentes, a ser diferentes. Los líderes espirituales, ha habido una terrible tendencia en los líderes espirituales de querer presentarse a sí mismos como hombres de negocios o como influencers ahora. Los líderes espirituales no fueron llamados a comportarse así, fueron llamados a ser diferentes. Pero cuando se empiezan a adoptar estas tendencias del mundo, lo que vamos a encontrar siempre como resultado es un desastre en la vida espiritual del pueblo de Dios. Y bueno, en el caso del tiempo de Samuel, la máxima expresión de la decadencia espiritual por la que pasaban las 12 tribus de Israel eran los hijos de Elí, Ofni y Fines, y ya hemos platicado de ellos. ¿Por qué? Porque se acuerda que ellos creían que estaban por encima de la ley de Dios, a tal grado que se atrevían a hollar los sacrificios del Señor, a tomar por fuerza porciones del sacrificio que no les correspondían, a realizar prácticas sexuales pecaminosas cerca del tabernáculo y de donde se encontraba el arca del pacto. ¿Y qué cree que pasó con el pueblo cuando ven a ellos? Elí en este punto ya es un anciano, sí es el sumo sacerdote, pero ya es un anciano. ¿Quiénes eran el rostro de la autoridad espiritual en este punto de la vida de Israel? Ofni y Fines. ¿Y qué cree que decían los jóvenes? ¿Qué cree que pensaban los jóvenes? Si ellos hacen esto, pues nosotros también, debe de estar bien, son los sacerdotes. Esa es la gran tragedia que vivimos el día de hoy, en el que se ha denigrado y degradado la figura de la autoridad espiritual, la figura del pastor. Honestamente, la figura del pastor ha sido muy degradada. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes? Pues los quieren imitar, y obviamente les parece muy cómodo imitar ese tipo de conductas. Es irresponsable de un líder espiritual beber una bebida alcohólica de manera pública. ¿Por qué? Porque los creyentes van a decir, si él lo hace, yo también puedo, ¿no? Yo también lo voy a hacer. Pero lamentablemente encontramos a varios líderes espirituales que ya se atreven a hacer esto que hace la juventud, los imita. Esa es la tendencia, y es lo que vamos a encontrar aquí en el pueblo de Israel. Estas conductas y rebeliones dentro de la alta jerarquía espiritual llevó a la desviación del pueblo en general, pero también llevó a que se tuviesen falsos conceptos de Dios. El día de hoy tristemente encontramos eso también, falsos conceptos de Dios, muy parecidos a lo que nosotros vamos a encontrar en este caso. Y como hemos platicado a lo largo de esta serie, llega un punto en el que Dios no tiene otra manera de obrar más que de una forma drástica. Lo que vamos a ver hoy es esto, efectivamente, a Dios obrando de una manera drástica para corregir una falsa idea que se había creado en la mente de los hijos de Israel sobre él y sobre su obra. Y ahorita va a ver cómo también la iglesia el día de hoy no está tan lejos de
de esto, acompáñame por favor a Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1, dice: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y ahí vamos a hacer una pausa, porque hasta ahí todo va bien. O sea, no está bien, no es positivo lo que le pasó a Israel, pero el concepto del obrar de Dios y el concepto de Dios hasta este punto va bien, porque ¿qué es lo que acaba de suceder? Bueno, hay que acordarnos que en el tiempo de Samuel, los hijos de Israel están bajo la gran presión, la gran opresión filistea. Y esta vino como resultado de el mal obrar de los hijos de Israel. La gran opresión filistea vino como castigo por parte de Dios por la infidelidad de Israel con una gran cantidad de pecados. Y Sansón, varias décadas atrás, había sido el instrumento elegido por Dios para comenzar a liberar a los hijos de Israel de la gran opresión filistea. Pero Sansón no logra cumplir con todo su ministerio. ¿Por qué? Por su pecado. Sansón es un reflejo también de la condición espiritual que tiene Israel en ese tiempo. Y con el caso de Sansón, Dios sí logró algo. No crea que Dios no logró sus objetivos. Con el caso de Sansón, Dios le permite ver a los filisteos que cuando Él interviene moviendo a un solo hombre, puede hacerle un enorme daño a los enemigos de su pueblo. Pero no pudo continuar obrando así con Sansón por su pecado. Y bueno, teniendo esto en contexto, encontramos que entre Ebenezer y Afec comienza una nueva guerra entre los hijos de Israel y los filisteos. Y el pasaje nos menciona que en un punto el combate se vuelve muy intenso y se utiliza la expresión ahí que se trabó la batalla. Pero en un instante la batalla se empieza a resolver a favor de los filisteos y los filisteos terminan ganando la batalla, y esto le cuesta al ejército de Israel la vida de 4,000 de sus soldados. Y los ancianos de Israel se plantean una pregunta en el versículo 3: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y esta pregunta está bien planteada. Hasta este punto vemos que tienen una idea correcta de Dios, porque reconocen que la derrota que han sufrido viene de parte de Dios y que algo la provocó. Y esto es una verdad. Mire, muchas derrotas que tenemos y muchos golpes que sufrimos vienen como resultado de nuestra desobediencia. O sea, Dios envía castigo por la desobediencia para hacernos recapacitar. Eso es algo que debemos de entender sobre la corrección, la disciplina de parte de Dios.
La disciplina de Dios no es porque Él se deleite en el castigo. Todo castigo que Él envía, lo envía con el objeto de hacer que la persona reflexione sobre su mal obrar. Todo castigo que Él envía tiene como objeto que la persona lo voltee a ver a Él. Entonces, ellos entienden esto, dicen, tuvimos una derrota que no debimos de tener. ¿Por qué? ¿Qué hicimos en contra de Dios que Él envió este castigo? Y como le digo, hasta este punto todo va bien, pero vamos a continuar leyendo ahí en el versículo 3, porque ahí vamos a encontrar la falsa concepción que ellos habían desarrollado sobre Dios y también el origen de esta falsa concepción. Vamos a la segunda parte del versículo 3, ahí en 1 de Samuel 4. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. ¿Cuál es la idea equivocada que se desarrolló y que se arraigó en la mente de los hijos de Israel? Es una idea que viene del paganismo. En el paganismo se creía que el poder de ciertos dioses o el favor de ciertos dioses estaba íntimamente ligado con algún objeto o con algún símbolo. Y al tener ese objeto o al grabar ese símbolo, se atraía la bendición de tal o cual dios o tal o cual diosa. Y vemos que los israelitas desarrollaron ese pensamiento aquí también, porque lo que dijeron es que Dios no nos dio la victoria porque no tenemos el arca del pacto en medio de nosotros. ¿Qué están haciendo allí? Ellos están ligando la presencia de Dios y la bondad y la bendición de Dios al objeto del arca del pacto. ¿La presencia de Dios está ligada al arca del pacto? No. Y el tener el arca del pacto en medio de ellos garantizaba su bendición de ninguna manera. Pero es lo que ellos creían. Y mire, no estamos a veces tan lejos de ese tipo de concepción. Hay gente que cree que por el hecho de diezmar, Dios le va a bendecir. Y ciertamente Dios bendice a todo aquel que diezma. Pero si esta persona diezma y lleva una vida de pecado, ¿usted cree que Dios le va a bendecir? No. Por más que ¿se acuerda con los fariseos y aquellos que estaban en el templo virtiendo una enorme cantidad de monedas? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿No valen gran cosa sus ofrendas? ¿Por qué creen? Porque estaban en una condición de pecado. No voy a entrar al tema del pecado que había ahí, pero la bendición de Dios no estaba ahí. Es que la bendición de Dios no está atada a ciertos actos o a ciertos actos religiosos o a ciertos objetos. Pero ellos creían que sí. Y esto es muy interesante porque en ningún momento pasó por su mente que la razón por la que habían sido derrotados era su pecado. Y mira, cuando tenemos un problema así, una derrota o viene una tribulación, sí deberíamos de pensar y reflexionar: Señor, ¿te ofendí en algo? Porque como le digo, en muchas ocasiones
vienen porque hubo una ofensa delante de Dios. Hay ocasiones en las que no, también lo debemos de aclarar. Job le hizo algo al Señor para ofenderle. No, era una prueba, son cosas distintas, la prueba al castigo por disciplina. Y en este caso estamos en el castigo de disciplina. Si usted se sabe inocente, todos pecamos, ¿no? Pero si usted constantemente está pidiendo perdón y genuinamente y de repente le viene una tribulación, la cosa va por otro lado. Pero si no se cree tan inocente, pues sí, aprenda la lección que viene de aquí, en este caso de Israel, porque Dios está mandando esa tribulación para que reflexione, porque hay algo que hay que cambiar y no le ha dejado otro camino al Señor más que este castigo y esa tribulación. Pero vemos que estos eran los ancianos de Israel. En ningún momento pensaron, es que estamos ofendiendo a Dios, es que estamos tolerando la idolatría, es que tenemos, perdóneme la expresión, a unos barbajanes como sacerdotes, porque esto eran los hijos de Elí, eran unos patanes, no debían de estar ahí. Su papá no los quitó, pero nunca se pusieron a pensar en eso. Nunca se pusieron a pensar que estaban podridos desde la médula. Lo que pensaron es que no tenemos el arca del pacto aquí como si fuera un amuleto. Mire, las cosas de Dios no operan así. Tristemente hay personas que, bueno, supongo que debe de haber souvenirs de agua del Jordán. Yo no sé qué tan buena idea sea traerte algo de agua del Jordán, ¿no? Pero hay quienes lo utilizan para bautizar como si fuera algo mágico. Hay gente que exagera. Sí señala la Escritura que cuando hay enfermos, los ancianos pongan las manos sobre ellos, únjalos con aceite. Sí lo señala. Pero no es que el aceite tenga algo mágico o especial, es un símbolo nada más. El ponerle aceite a alguien en la frente no garantiza que Dios va a obrar ahí. O sea, si ve cómo en la iglesia el día de hoy seguimos teniendo sigue habiendo este pensamiento equivocado sobre Dios. Los que hacen este tipo de cosas están cayendo en esta misma práctica pagana que se manifestó desde el tiempo de los jueces, atribuyéndole a un objeto el poder de Dios, la presencia de Dios o la bendición de Dios. Aquí el Señor nos va a enseñar que no. Y algo a resaltar, mire, la Biblia es un libro maravilloso cuando uno de verdad se pone a escudriñarlo y estudiarlo, porque en el versículo 4 se nos enseña el origen actual, o sea, de ese momento, de esta falsa creencia. ¿Por qué? Porque el versículo 4 termina diciéndonos que nos dice el versículo 4 que los ancianos y el pueblo dijeron, vayan por el arca que está en Silo y tráiganla. Y van unos emisarios, ¿no? Y al final se nos dice que Ofni y Fines estaban allí, los hijos de Elí estaban allí. Más adelante vamos a ver que probablemente Elí se opuso, pero como le digo, él ya era un anciano. Los que eran el rostro del sacerdocio en ese momento eran Ofni y Fines, sus hijos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos fueron de los primeros en llevarse el arca y probablemente funcionaron como guardianes del arca en el campamento del Señor.
La responsabilidad de los líderes espirituales es grandísima, porque el no ser responsable en la tarea de estudiar la Escritura para proporcionar el mensaje lo más claro posible y lo más apegado a lo que señala el texto, el no hacer eso lleva a desviaciones tan grandes como estas que estamos viendo de OVNI y Fines, y de prácticas que hay lamentablemente en ciertos sectores del cristianismo protestante. Pero si usted estuvo en el catolicismo, pues sabe que esa es la cosa más común, ¿no? Ahí persignarse es como un tipo de protección también, y hacer son cosas que Dios nunca ha aprobado, pero que por la falta de compromiso con la palabra de Dios se han diseminado a lo largo del cristianismo. Y bueno, vamos al versículo 5, porque aquí es donde Dios va a empezar a obrar drásticamente. Primera de Samuel 4:5 dice: Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Fíjese, esto es bien interesante porque este es el pensamiento de los filisteos. Acuérdese que los filisteos son paganos. Vea lo que dice el versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. ¿Ve cómo no hay diferencia realmente entre lo que piensa Israel y lo que piensan los filisteos? Por eso Dios va a tener que intervenir drásticamente, y vea cómo interviene el Señor en el versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios está dando una lección contundente. Ellos creen que el arca del pacto es un amuleto protector. Dios les está diciendo no. Y también está diciendo rechazo por completo a los que les enseñaron este tipo de cosas. ¿Y de qué manera se ve su rechazo? Que permite que ambos mueran. Como le digo, probablemente ellos formaban parte de la guardia principal del arca del pacto. Los filisteos llegaron y los mataron, pero al arca no le pasó nada, porque Dios tiene cuidado siempre también de sus cosas. Pero vea aquí cómo es clara la enseñanza del Señor. Mi presencia no está ligada a ningún objeto. Mi bendición no está ligada a ningún objeto. Vamos al versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.
Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Mire, Elí es una figura compleja porque cometió este terrible pecado de sus hijos, pero en este pasaje podemos ver que tenía temor y reverencia por Dios, porque ¿cómo estaba? Estaba vigilando en el camino, esperando a recibir noticias, y el versículo 13 nos dice que su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, no de sus hijos. En este punto podemos ver que era prioridad para el Dios y la protección del arca del pacto y lo que representaba que la vida de sus hijos. Por eso no es contado entre los injustos Elí, pero sí cometió un terrible pecado, ¿no? Un terrible error al no corregir a sus hijos en su juventud. Y tristemente aquí vemos el resultado de su error, porque en este punto se ve que todo se le había salido de control. El pueblo se le había salido de control y sus hijos se le habían salido de control. Probablemente él intentó detenerlos, pero ¿qué iba a poder hacer un anciano como Elí para detener a sus hijos jóvenes que estaban ocupando los lugares más altos del sacerdocio después de él? Probablemente intentó convencer a la comitiva, pero no lo logró. Lo hicieron a un lado, hicieron lo que les vino en gana, y bueno, Dios, le digo, obró. Y es que a veces tristemente estamos así. A veces tristemente llevamos a Dios a este punto en el que no hay otra más que apretar hasta romper. Eso fue lo que hizo aquí, porque se nos dice que hubo gran mortandad entre los hijos de Israel. Y vean lo que sucede en el versículo 17, porque aquí se nos empieza a hablar sobre el fin de la vida de Elí. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Se acuerdan cómo hemos visto que Dios le había advertido a Elí y le había anunciado lo que iba a suceder con su familia y con su misma persona? Aquí es el inicio del cumplimiento de la profecía, porque se acuerda que cuando llega el primer profeta le dice que la señal iba a ser ¿qué? Que sus dos hijos iban a morir el mismo día. Esa noticia le llega, entonces él entiende que la palabra de Dios se iba a cumplir en plenitud. Y cuando escucha lo que sucede con el arca del pacto, se desmaya, cae de cabeza y se desnuca, y ahí es en donde muere. Es lamentable ver todos los efectos negativos que trae una enseñanza como esta. En el caso de Israel se tradujo en pérdida de vidas humanas, de soldados del ejército de Israel. Primero mueren 4,000 y después mueren muchos, no se nos da el número. El día de hoy, este tipo de enseñanzas
no traen como consecuencia la pérdida de vidas humanas, normalmente puede llegar el caso, pero sí trae como consecuencia en muchas ocasiones la pérdida de almas. ¿Por qué? Porque se les presenta una mentira. Hay personas a las que se les dice, si tú vienes a tal reunión, se te garantiza un milagro. Hay iglesias que hacen esa promoción, reunión de milagros, ven por tu milagro, milagro garantizado. No funciona así. Aquí tenemos un claro ejemplo. Dios, la voluntad de Dios, la bendición de Dios, la benevolencia de Dios no está atada a una reunión ni a una práctica religiosa. Hay a quienes les han enseñado, bueno, si quieres recibir tal o cual petición que tú estás haciendo, pues ayuna. El ayuno no es un instrumento para convencer a Dios. Esta es una cosa que debemos de entender. Nadie puede obligar a Dios a mover su mano en favor de alguien. Él es soberano y lo va a hacer cuando considera que es lo mejor. Si Él no considera que es lo mejor, no lo va a hacer, por más que ayunen, por más que ofrenden, porque también hay a quienes les dicen, no, pues suelta una ofrenda sustancial y Dios te va a sacar del problema económico que traes. Es la misma práctica que estamos viendo aquí con Ofni y Fines y los ancianos de Israel. La gente llega a creer que por hacer tal cosa, por entregar tal cosa, Dios les va a bendecir. No es cierto. El poder de Dios no está sujeto a nuestras prácticas, el poder de Dios no está sujeto a nuestras ofrendas, no está sujeto a ningún objeto ni a ningún sacrificio que nosotros hagamos. ¿Está sujeto a qué? A su voluntad. Solo hay una cosa que puede mover la mano de Dios y es la oración del justo cuando ora bien. Y ya. Y tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, eso es a lo que me refiero con decir que ora bien. Dios no va a hacer algo que Él no quiere. Dios no va a ser movido por chantajes. Es que esto es intentar chantajear a Dios. Eso fue lo que pensó Israel. Me voy a llevar el arca a pesar de que me porto mal. Y como el arca está ahí, pues Dios tiene que proteger el arca y por ende nos va a proteger a nosotros. No, Dios les mostró que no. Dejó que tuvieran una de las derrotas más significativas a lo largo de su historia. ¿Por qué? Porque tenían que aprender la lección. Pero le digo, el día de hoy, supimos de un caso de un pastor que le dijo a una persona con cáncer que se dejara de tratar porque Dios lo iba a sanar. ¿Qué cree que le pasó? Se murió. Son actos muy irresponsables. Un amigo mío, él es de otra región, él es de Tierra Caliente. Él estaba en una iglesia cristiana, fue de los pocos cristianos que conocí en la facultad, estaba en mi misma sección. Su mamá enfermó. Bueno, cuando yo lo conocí ya había pasado esto. Él me comentó que le costaba ya mucho ir a la iglesia y que su fe estaba muy, muy, muy tambaleante y le pregunté, pues, ¿qué pasó? Y me dijo que en la iglesia a la que él asistía, cuando su mamá enfermó de gravedad, le dijeron que si él oraba con todas sus fuerzas, su mamá se iba a sanar. Y pues su mamá murió. Y cuando se acercó con los líderes, les dijo, pues, ¿qué pasó? Pues ustedes me dijeron, y le dijeron, es que te faltó fe.
O sea, vea lo que hacen este tipo de enseñanzas. O sea, son enseñanzas que lastiman a las almas y que no están para nada de acuerdo con lo que, con lo que enseña la palabra de, de Dios. Y bueno, no me voy a meter a hablar sobre aquellos que hablan sobre las cuestiones financieras, ¿no? Porque hay quienes prometen que Dios te va a convertir en un millonario si inviertes, bueno, no usan la palabra invertir, ¿no? Si ofrendas tal cantidad de dinero porque tienen tal o cual proyecto de construcción. Yo conozco a varios que han ofrendado y no son así, no son millonarios el día de hoy. ¿Qué pasó? O sea, es que estas son prácticas equivocadas que tienen su origen en el paganismo llano y simple. Entonces debemos de tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Pero ¿se acuerda que le había dicho que Dios siempre se encarga de proteger sus cosas? ¿Qué le pasó al arca? El arca quedó intacta. Y los siguientes eventos van a hacerle entender tanto a Israel como a los filisteos que Dios no se limita a lo que ellos creen y que sus creencias están muy, muy equivocadas. Le introduzco a esto, al contexto de esta situación. En la tierra de Canaán y en varias regiones de Mesopotamia se tiene la siguiente concepción, pues religiosa, vamos a llamar. Los pueblos creen que los dioses tienen una acción limitada al territorio en el que son adorados. ¿Se acuerda cuando me parece que son los sirios, atacan al reino del norte y el reino del norte los derrota y dicen es que los enfrentamos en las montañas y su Dios es un Dios de las montañas? Vamos a enfrentarlos en el valle porque allí no va a poder obrar. Los enfrentaron en el valle y no es que el reino del norte se estuviera portando bien. Dios escucha eso y se van a ver quién es Dios y cómo soy, ¿no? Y se enfrentan en el valle, los derrotan en el valle. Entonces, cuando los filisteos toman el arca del pacto y la introducen a la región de Filistea, ellos traen este pensamiento. El arca del pacto salió del territorio en donde Yahvé Elohim gobierna. Vamos a hacer lo que queramos con el arca del pacto y la vamos a llevar como botín de guerra, como ofrenda de botín de guerra a nuestro dios Dagón, que es uno de sus dioses principales. Y Dios está dispuesto a tolerar esto para darle una lección a Israel y a ellos. Vamos al capítulo 5, ahí en primera de Samuel, versículo 2. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Como le digo, Dagón es
uno de los dioses principales de los filisteos es uno de los dioses más poderosos que ellos tienen en su mitología. Y le mencionaba, ellos introducen el arca del pacto en el templo que estaba en Asdod como un símbolo de victoria, un símbolo de victoria de Dagón sobre Jehová. Y Dios les va a mostrar que no. Y no crea que era fácil que se cayera la estatua de Dagón, porque era una estatua grande, pesada y colocada en un lugar seguro dentro del templo. Para hacer la cosa peor para los filisteos, en la primera mañana resulta que la estatua no se cae en otra dirección más que en la dirección del arca de Dios, de manera que queda postrada la estatua delante de él. Y bueno, eso fue un impacto para los filisteos, y seguramente, entre que se la quieren creer o no, porque pues la mente siempre busca salidas, ¿no? Y pudieron pensar, bueno, tembló y no nos dimos cuenta, ¿quién sabe qué pasó? Levantar la estatua no era un trabajo sencillo, o sea, no creo que era como las estatuas que tenemos a Morelos, así chiquitas, son estatuas grandes, ¿no? De piedra, varios metros de alto. Y bueno, la levantan y la dejan bien segura. A la siguiente mañana, esta estatua vuelve a caer, pero se dan cuenta de que la cabeza se desprende y las dos manos también. Eso, ellos saben ya ahí lo que está pasando, porque generalmente no se rompen las estatuas así. Hace poquito se me rompió un monumento, bueno, no monumento, es pues algo que tenía de un equipo de fútbol americano que estaba de yeso, se me cayó y se desquebrajó horrible. Generalmente estas cosas se rompen y desquebrajan de una manera irregular, pero aquí era como si hubieran llegado con un cincel para quitar específicamente la cabeza de Dagón y las manos y las palmas de las manos de Dagón, y de nuevo queda postrada justo frente al arca de Jehová, el Dios de Israel. Y ahí es donde entienden, aquí pasó algo que no estábamos esperando. Le aseguro que ahí empezaron a sentir temor, pero no se acaba ahí la cosa. ¿Por qué? Porque Dios envía una plaga de tumores sobre la ciudad de Asdod, y ellos ya empiezan a entender que el Dios de Israel es algo muy distinto a lo que ellos habían pensado, que ese temor que habían tenido en la batalla, porque se acuerda que dijeron, ¿qué va a ser de nosotros? Porque este Dios tan poderoso que hirió a Egipto ha venido a este lugar. Saben que lo tienen en medio de él y que está lejos de la tierra de Israel y está manifestando todo su poder en contra de ellos. La situación se vuelve tan desesperante que los de Asdod dicen, ¿saben qué? Vamos a mandar esto a Gat, a la ciudad de Gat. Los filisteos tienen 5 ciudades importantes y la mandan a Gat inmediatamente después de que el arca del pacto está en Gat. La misma plaga empieza a golpear a los habitantes de Gat, se desesperan y la mandan a Ecrón. Y cuando los de Ecrón reciben la noticia, te estamos mandando ya el arca, dicen, no, vamos a juntarnos y a ver cómo la regresamos. Tuvieron que humillarse en regresar el arca del pacto a territorio de Israel con ofrendas de oro.
¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Les estaba diciendo, yo soy Dios omnipotente y omnipresente y no estoy atado ni a la tierra ni a los objetos, y todo lo que yo quiero se ha de hacer. Quiero que vea aquí la diferencia entre lo que Dios enseña sobre sí mismo y lo que los que se desvían enseñan sobre Dios. Dios necesitaba de llevar el arca para dañar a los filisteos. No. Él los hubiera podido dañar y los dañó sin ejército, sin nada, manifestando su poder. Pero lo triste aquí es que los filisteos entendieron la lección, los hijos de Israel no. ¿Sabe que el arca va a quedar relegada por un buen tiempo? De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero aquí es importante que nosotros entendamos esto y busquemos desprendernos de estas ideas equivocadas que a veces se arraigan en nuestra mente. Dios es soberano y nunca se va a someter a nuestros deseos, a nuestros caprichos, por más sacrificios y promesas que hagamos. Eso no va a suceder. Dios va a obrar únicamente cuando su voluntad así lo determina. Debemos de orar, sí. Esta es una cosa bien importante a resaltar. Acuérdese, en otro momento, hace ya algún tiempo hablamos que la oración es el instrumento que Dios eligió para que a veces su mano se mueva por la petición de sus hijos. Entonces, por eso debemos de orar sabiamente, porque es el instrumento que a Él le plació utilizar. Hay ocasiones en las que Dios únicamente va a obrar si su pueblo ora. Hay oraciones en las que Dios únicamente va a realizar un milagro si oramos. ¿Cuáles son esas ocasiones? Solo Él sabe. Entonces nosotros debemos de orar siempre. Siempre, por eso tenemos reunión de oración, por eso tenemos el buzón para las peticiones de oración, porque no sabemos cuál de esas peticiones es la que Dios eligió que se iba a cumplir a través de la oración. No deje de orar. Pero no crea que por orar algo en repetidas ocasiones, sino estando esto que usted está pidiendo en contra de la voluntad de Dios, va a suceder. No va a suceder. Dios no se lo va a dar. Debemos de entender esto, ¿no? Lo que es la soberanía de Dios, el control de Dios sobre todas las cosas y la actitud que nosotros debemos de tener delante de Él. Lo que Israel hizo al llevar el arca del pacto al campamento sin la instrucción de Dios, porque hubo ocasiones en las que Dios dijo, quiero que el arca vaya enfrente, sin instrucción de Dios, es una ofensa a Él. Y cuando nosotros tenemos estas actitudes en las que decimos, pues voy a hacer esto porque con esto voy a convencer a Dios para que haga esto, le estamos ofendiendo de la misma manera. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de respetar a Dios en su santidad, en su poder, en su control. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos muestras que tú eres un Dios todopoderoso. Y hoy nos abres los ojos para ver esto. Que tu poder no se limita a objetos, que tu poder no se limita a lugares. Tú estás en todo lugar y tú puedes hacer todas las cosas. Y quieres que nosotros pongamos nuestros ojos en ti, confiemos en ti.
Y también quieres purificar nuestro corazón, porque lo que querías hacer, lo que hiciste a lo largo del periodo de Samuel, fue limpiar el corazón de Israel, porque querías hacer algo nuevo, hacer algo distinto en el desarrollo de tu plan. Y si tú nos estás enseñando esto hoy es porque también quieres limpiar cosas de nosotros. Puede que quieras que dejemos algunas ideas que están equivocadas. Puede que quieras que dejemos de hacer algunas cosas que te ofenden. Porque tú quieres que algo nuevo surja, algo nuevo crezca, que pasemos a otra etapa, como querías que Israel pasase a otra etapa. El tiempo de los jueces debía de terminar y el tiempo de la monarquía debía de venir para abrir el camino al Mesías. Y algo quieres hacer con nosotros también pronto, porque estás hablando de limpiar nuestro camino, de limpiar nuestra mente. Pero es necesario que nosotros te demos también una respuesta adecuada. Y lo queremos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu dirección, a entender cuál es tu propósito y qué quieres hacer, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que dejar. Porque grande es tu obra y grande es el plan que tú has desplegado y nos quieres usar en él. Pero pides de tu pueblo un pueblo limpio, que te conozca bien, que conozca bien cómo obras, para que podamos presentarte a los demás. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y nos humillamos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y nos vemos aquí en las reuniones que hay el viernes.